Bien, muy buenas tardes con todos, papitos, todas las personas que están participando de esta charla que vamos a brindar con el fin de brindarles algunos aportes para que puedan manejar este proceso importante como son las emociones. Para hablar un poquito acerca de las emociones, se dice que nosotros debemos tener en cuenta que para tener un estado de bienestar normal de nuestras emociones, tenemos que tener un equilibrio conforme a lo que nosotros vamos a ir sintiendo, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Entonces, de esta manera, la mayoría de personas puede identificar que tiene un estado de bienestar agradable ante una situación, pero no todas las personas manejan un equilibrio adecuado de esta situación, ¿ya? Es por ello que se nos es conveniente hablar acerca de las emociones. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué son las emociones, ¿no? Como para entrar en contexto y cuál es la importancia que tiene en nuestra vida. Bien, cuando nosotros nos estamos refiriendo a emociones, estamos hablando que la emoción es parte de un estado afectivo. Este estado afectivo va a permitir que nosotros podamos identificar. Asimismo, las emociones lo que van a generar en nosotros son cambios a nivel orgánico o nivel fisiológico y endocrino. Cuando hablamos de cambios a nivel fisiológico, supongamos que una persona va a dejar de comer porque siente tristeza, y el cambio fisiológico va a ser una pérdida de peso y va a ser notorio, va a ser evidente, y es muy importante porque influye en nuestras emociones. Cuando hablamos de un proceso endocrino, supongamos que alguna persona quiere generar alguna actividad importante que le causa mucha emoción o alegría. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nuestro cuerpo va a empezar a transmitir información mediante nuestras hormonas que pasan por la sangre a nivel cerebral, y de esa manera nosotros es como podemos demostrar que tenemos alegría ante una situación que nosotros realizamos. Asimismo, cuando hablamos de emociones, tenemos que tener en cuenta que la emoción aparece de forma abrupta, aparece de forma intensa, y que en el tiempo va a durar poco, ¿no? Su tiempo es corto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que alguien o que Pepito rompió un florero. Pues y mamá reacciona ante eso. Esta reacción en el momento es potente, es intensa y tal vez genera un grito, porque la emoción que aparece es la ira, ¿verdad? Pero minutos después alguien pregunta quién lo hizo y mamá responde, pero de una forma más pasiva, porque ya pasó. Entonces recordemos que las emociones están en nosotros, aparecen de forma abrupta, intensa, pero duran poco tiempo. Y más que nada, su origen se va a detectar por los factores externos que tengamos nosotros, ¿no? Sea en la familia, en el aspecto laboral, en el colegio. ¿Qué más podemos decir acerca de las emociones y por qué es que es importante en nuestras vidas? Las emociones son importantes en nuestras vidas porque sirven de herramientas para poder guiarnos, ¿no? Una de las funciones de las emociones es que sirve para guiarnos y no para dañarnos. ¿Qué nos quiere decir? Que es importante para nuestra vida porque debemos aceptar nuestras emociones e ir regulando estas y aprender a reconocer. En este punto, ¿qué es lo que está aconteciendo actualmente con nuestras emociones? Nosotros actualmente estamos viviendo una amenaza, ¿no? Una enfermedad como amenaza mundial, como es el COVID-19. ¿Sí? Y esta amenaza a nosotros actualmente como emociones lo que nos está causando es tener incertidumbre. Incertidumbre porque lo tenemos nosotros mismos y también los demás, ¿no? Esta situación en la cual no estamos preparados, porque ningún ser humano está preparado para una situación tan potente como es una enfermedad, nos causa incertidumbre. Bien, ¿qué más acontece o de qué otra manera perjudica nuestras emociones? Nos va a causar inseguridad, nos va a causar también agotamiento. Inseguridad porque no sabemos de qué manera vamos a afrontarlo. Muy aparte de tener incertidumbre, no sé cómo lo voy a afrontar y me genera inseguridad. ¿Qué más va a ir generando? Agotamiento, porque si en un momento yo me acostumbro a que de una u otra manera yo estoy adaptada a cierta situación,
y me voy a adaptar a la situación porque tengo dificultades, entonces ya genero agotamiento. ¿Qué más va a pasar en nosotros? Vamos a tener estrés por los cambios. Estamos generando cambios en el hogar, cambios en todos los aspectos sociales, ¿no? Cualquier cambio para cualquier persona siempre es estresante. Ninguna persona se adapta fácilmente. Todo cambio siempre cuesta porque a nivel cerebral pues se nos hace complicado adaptarnos a situaciones nuevas. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho cambios, las rutinas de aseo diario, el lavarnos las manos, ¿no? El llegar a casa y que nadie se acerque hasta que esa persona ya esté aseada, generar cambios de ya no salir con la frecuencia con la que salía anteriormente. Entonces, de esa manera es como a veces generamos estrés, sobre todo ahora en el hogar. Estamos también presentando picos altos de emociones, ¿no? Porque estamos lindando entre por momentos estar bien por la información que tenemos, sin embargo nos calmamos, después por los amigos, por las amistades, por los medios de comunicación, empiezo a tener información adicional y esto también genera alteración para mis emociones, ¿no? Si por un momento estaba tranquila, ahora por la información genero más angustia, más ansiedad y esto va a pasar. Voy a presentar picos altos en nuestras emociones. Bien, ¿qué más va a acontecer en nuestras emociones? Lo que estamos aconteciendo también es enfado por la situación. Porque claro, no estamos dispuestos a enfrentar una situación como esta porque nos cuesta adaptarnos. ¿Qué más está pasando con nosotros que tenemos que aprender a aceptar y a sentir que esta emoción es natural? Todas las emociones son válidas, todas las emociones debemos valorarlas. De esta manera es como que nosotros vamos a acontecer todas estas situaciones que yo las estoy mencionando en este momento o en la mayoría de personas que nos está sucediendo. Ahora les quiero comentar un poquito. Ya sabemos qué es lo que nos acontece, ¿no? Que por ahí de repente ustedes también tengan algunas cosas que quisieran agregar, que saben qué les acontece dentro de este contexto actual, de esta situación o enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial. Pero ahora, ¿qué debemos entender acerca de nuestras propias emociones, ¿no? ¿Cómo es que yo debo entenderlas? En cuanto a nuestra situación emocional, ha cambiado definitivamente, ¿no? Ha cambiado mis rutinas, ha cambiado mi trabajo, ha cambiado muchas cosas. Por tanto, esta emoción que va a surgir de pronto en mí, tengo que aceptarla. Una de las emociones que va a aparecer con mayor potencia o con más fuerza o frecuencia va a ser el miedo. Y el miedo es una emoción de estado natural, ¿bien? Y es normal. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque tenemos miedo a las pérdidas que podamos tener, pérdidas por nuestros familiares, ¿no? Entonces tenemos miedo, pérdida del trabajo, pérdida al tema económico, tenemos miedo y también es un proceso natural. Miedo porque no queremos contaminarnos ni tampoco nos queremos exponer, ya no queremos salir con tanta frecuencia, cuido que mis hijos no salgan, mejor lo hago yo porque soy adulto, solamente hago que una sola persona salga de casa. Entonces hay que tratar de entender que este miedo que tenemos actualmente es un proceso normal. ¿A qué más le tengo miedo? Tengo miedo a que le pase algo a un familiar, que es lo que decía hace un momento. Si nosotros tenemos a personas que son vulnerables, como son los niños o las personas de la tercera edad, obviamente nosotros vamos a sentir miedo. Y una de las cosas que pretendo hacer ahora es que ustedes acepten la emoción que tienen en el momento para después buscar soluciones adecuadas. Y eso es lo que en realidad debemos entender. Debemos entender también que por ser personas con un estado racional, tenemos recursos internos para poder manejar la dimensión. Lo que sucede es que no todas las personas conocemos o sabemos que tenemos estos recursos para poder afrontarlos. Bien, ahora teniendo en cuenta ya los puntos mencionados, ¿cómo es que va a afectar en nuestras emociones, ¿no? De qué manera esta situación problemática que tenemos ahora nos va a afectar a nuestras emociones? Bien, aquí hay puntos importantes que los voy a tratar de resaltar
para el entendimiento de ustedes, una de las cosas que va a afectar y que va a cambiar es la percepción que tenemos nosotros hacia afuera, ¿no? Es la percepción. Definitivamente, el hecho de cuando ya pase todo y salir, voy a percibir las cosas de manera distinta. Voy a salir a la calle, pero voy a tener el miedo de acercarme a grupo de personas, ¿no? Porque sé que este grupo de personas me va a provocar en mí que yo tenga información de que mientras más personas haya conmigo, más posibilidades tengo de contagiarme. Esa percepción la voy a empezar a tener. Tal vez voy a empezar a tener una percepción distinta de subirme al carro sabiendo que hay mucha gente, ¿no? Entonces voy a cambiar una percepción distinta. Les comento como ejemplo, ¿no? Hace poco que salió de la cuarentena la ciudad de Wuhan, perteneciente a China, ¿no? Ellos también han tenido que cambiar una percepción totalmente diferente, ¿no? Ellos ya están de alta, ya no tienen pacientes fallecidos por esta enfermedad, pero han cambiado todo su sistema perceptivo en cuanto al contacto social con las demás personas. Han tenido que optar por salir todos, así haya pasado la enfermedad, salir con sus mascarillas, seguir teniendo las medidas preventivas ya dadas por el Estado. Han tenido que seguir cambiando, solamente salen cierta cantidad de personas, estando seleccionados, o tienen que salir con un tipo de ficha donde diga que están aptos o no para poder salir. Entonces es muy importante, ¿no? De la misma manera tal vez vamos a pasar nosotros, porque nuestra perspectiva hacia eso va a cambiar. ¿Qué más va a cambiar en nosotros, ¿no? Nosotros también, ¿de qué manera más nos vamos a ver afectados? Por las inseguridades, ¿no? Yo ya puedo salir a la calle, tal vez, yo ya puedo ir cuando pase todo, ¿no? Yo ya puedo salir, pero en cuanto a cómo yo voy a manifestar mis emociones, va a haber inseguridad. Yo dejo a mi hijo en el colegio, pero el hecho de dejar a mi hijo en el colegio va a hacer también que tenga inseguridad. ¿Por qué? Porque está con un grupo de niños, yo no sé si el grupo de niños puede estar con otras personas, y esas personas, entonces, claro, todas las cosas que les voy manifestando hasta el momento son parte de nuestro estado natural como emociones, porque vamos a tener que pasar por todo ese proceso. ¿Qué más va a pasar con nosotros? Va a pasar que vamos a tener un bloqueo emocional, un bloqueo porque, como bien les dije hace un momento, hemos tenido una percepción de la realidad, ¿no? De forma distinta, vamos a tener inseguridad. El bloqueo emocional lo que va a hacer es que el hecho de tener tanta información, ¿no? De diferentes lados, haga que yo empiece a dudar y bloqueo mis emociones y me voy con miedo. ¿De qué otra manera puede afectar, ¿no? Definitivamente está afectando nuestro bienestar emocional con todas las personas. Hace un momento les decía, ¿no? Yo no voy a querer ir a reuniones donde haya mucha gente porque voy a tener el temor y afecta mi estado emocional. Nosotros, por ser latinos, en realidad es parte de nosotros tener mucho contacto social, es nuestra naturaleza, ¿no? Y es de mucha dificultad ver que ahora ya no vamos a poder hacerlo de la misma manera hasta que todo este proceso pase. Bien, ¿qué más vamos a presentar? Vamos a presentar pereza mental. Esta pereza mental va a aparecer porque va a ser como una especie de pared o bloqueo o muro que se va a interponer con nosotros para impedirnos realizar metas que queremos realizar, ¿no? De esa manera también nos va a afectar emocionalmente. Si comencé con ganas y tal vez ya no lo quiero hacer porque me desanimo, entonces aparece como una especie de bloqueo para lograr objetivos, ¿no? Y afectan mi estado emocional. Y este punto, que también es muy importante y de mucha relevancia, es que nos va a afectar porque nuestra situación económica se ha visto perjudicada, tal vez en la mayoría de personas, ¿no? En la gran mayoría de personas. Nuestra situación económica va a hacer que sintamos incertidumbre, sintamos miedo, tengamos tristeza, preocupación, y es normal sentirlo, porque nos vemos alarmados
porque no sabemos de qué manera vamos a tratar de conseguir la forma de solucionar estos aspectos si tenemos carga familiar sobre todo, ¿no? Entonces, este proceso dentro de las emociones también es un proceso natural por el cual vamos a pasar. Y ahora, si bien es cierto, les estoy diciendo todo esto para que sepan que lo que ustedes también puedan sentir es normal en nosotros. Pero poco a poco, en el transcurso de la charla que vamos dando, les vamos a ir dando pautas en las cuales ustedes pueden conseguir mejores estrategias. ¿Qué más va a pasar con nosotros? Ustedes aquí ven una imagen, ¿verdad? Que es una montaña rusa, y eso también pasa con nuestras emociones. Nuestras emociones van a aparecer como una especie de montaña rusa, pero hay algo que yo les comentaba hace un momento, que nosotros tenemos la capacidad de sobrellevarlo, tenemos la capacidad de solucionarlo, porque somos personas con la capacidad de solucionar problemas, siempre y cuando nuestras emociones no se vean entorpecidas. Otro aspecto que también afecta y causa dificultades en las personas es la toma de decisión que se dio para solucionar el problema de la enfermedad mundial, ¿no? La enfermedad ahora nacional que nosotros estamos llevando, como es el aislamiento social. Y muchas de las personas tienen mucha incertidumbre, ¿no? Dificultad para poder afrontar, sobre todo contextos y aspectos más psicológicos, ¿no? Le voy a dar pase a la psicóloga Fabiola Concha para que pueda darles y brindarles algunos aspectos y estrategias psicológicas que puedan a ustedes ayudarlos a tener un estado de tranquilidad en cuanto al manejo de sus emociones.